What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series, and today we will talk about interrogative forms for past and present perfect tenses. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital and printed books. Remember the first rule we have. In this case, we are talking about all sentences must have a subject. The second rule is according to the form of the sentence, the verb tense is indicated right after or before the subject. Right after or before the subject. If we have an affirmative sentence, will be after, or negative will be after. And if we have an interrogative sentence, we will mention or we will have the verb tense before the subject. Let's take a look. Rule number 3. We have an auxiliary be, and then we have a verb in gerund. And rule number 4 is after an auxiliary have, we have a verb in past participle. Subject plus auxiliary have plus verb in past participle plus complement. As you can see here, we have an affirmative sentence. So, yes, we have the first rule is the subject, and we have it here, the subject. And we already mentioned that it's an affirmative sentence. So we will have the verb tense right after the subject. So we have it here, is the auxiliary have. But not just that. We have a perfect tense, so we go straight to the rule number 4. If we have an auxiliary have, then a verb in past participle. Okay, so here we have the perfect tense. For example, I have worked a lot. In Spanish, yo he trabajado mucho. What about in the past tense? What do we have to change in the past tense? So we have the verb tense right after. The only thing that we are going to change is the auxiliary. So I had worked a lot. Yo había trabajado mucho. Chicos, recuerden, voy a regresarme un poco para recordar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Y tenemos regla número 1, para todas las oraciones, ¿ok? Salvo imperativos y algunas de estas. Pero lo que hemos estado viendo que son simples, continuas y perfectas. Regla número 1, toda oración debe de tener un sujeto. Regla número 2, lo que marca el tiempo verbal, en español tiempo verbal, en inglés no, ya lo vimos porque lleva auxiliares, etcétera. Lo que marca el tiempo verbal es lo que está inmediatamente después o antes de ese sujeto. Por eso no es tiempo verbal, es verb tense en inglés. Porque en español tiempo verbal, el verbo maneja el tiempo. En inglés no. En inglés es lo que está inmediatamente, es decir, lo que sigue en afirmativo y negativo de ese sujeto, y en interrogativo lo que está antes. Entonces, si aquí tenemos una oración, afirmativa, quiere decir que al tener una oración afirmativa, primero tendría el sujeto. En este caso tenemos que estamos trabajando con los perfectos, tenemos la regla 4, por supuesto auxiliar have, y la regla 4 nos indica que después de eso viene un pasado participio, y por supuesto cerramos con complemento. No obligatorio, necesario en algunas ocasiones para proveer un poco más de información. Entonces, tenemos sujeto, aquí está. Tenemos una oración afirmativa, por lo tanto, lo que sigue de ese sujeto es lo que marca el tiempo verbal. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de presente perfecto, el auxiliar estará en have o has, recordando que has es para he, she, and it, ¿ok? Terceras personas del singular solamente, verbo en pasado participio y complemento. Podemos entenderlo de esta manera. Tenemos la regla del perfecto. Podemos entenderlo como una regla, simple y sencillamente aprendérnoslo, memorizarlo,
O podemos entenderlo también desde el español, desde la interpretación del español, ya que los verbos en pasado participio, como lo he mencionado anteriormente, son terminaciones ad oído, tos o cho, es decir, trabajado, corrido, escrito, impreso, hecho. Esas son las conjugaciones del pasado participio. Si como sujeto tendría yo hecho, no. Yo trabajado, no. Yo corrido, no. Necesitamos de algo más, algo que le dé sentido a esa oración y sería el e. Recordemos que el auxiliar have significa e, as, as, an, etcétera. Entonces, yo he, ahora sí, trabajado mucho, que sería la primera. Ahora, para hacerlo en pasado, la regla nos dice, no importa el tiempo, simplemente la regla nos dice que lo que está enseguida de ese sujeto es lo que marca el tiempo verbal. Como es el auxiliar have, lo único que vamos a cambiar es el auxiliar para hacerlo pasado. Cambia totalmente la oración porque ahí dice yo he trabajado, es decir, sigo trabajando en esa parte. Pero si digo yo había trabajado, quiere decir que ya se interrumpió la acción, que quedó en el pasado y es una acción antes de otra. Yo había trabajado mucho. Entendemos que aquí está el tiempo verbal, ¿ok? Pero esta es solamente la oración afirmativa, es solamente explicar las cuatro reglas tan sencillas, tan fáciles. Sujeto, tiempo verbal, be plus ing, have plus past participle. Vamos a explicar la negativa también, la estructura negativa, para poder llegar, por ende, para poder llegar por consecuencia a lo interrogativo, que es lo que nos atañe en esta lección. The first rule, subject. Verb tense, be plus ing, have plus past participle. Negative form, subject. Si estamos viendo la estructura, si vamos a hablar de una negativa, ¿qué lleva primero? Sujeto y después la estructura negativa. En este caso, el not no puede llevar una estructura de tiempo verbal. Entonces el not nada más nos da lo negativo, pero irá después del primer auxiliar, que sería auxiliary have, not, verb in past participle, and complement. Subject, the negative, not, ok, pero tenemos el auxiliar, tenemos que poner el auxiliar porque si no, no hay verb tense, acuérdense de la regla. Ahora sí, seguimos con, estamos hablando de una negativa perfecta, por lo tanto, regla número 4, perfecta. Al decir perfecto, ya estamos hablando de participio, ha oído tos ocho. Nos vamos a verb in past participle y hacemos I have not worked a lot. Yo no he trabajado mucho. I had not worked a lot. Yo no había trabajado mucho. Démonos cuenta, identifiquemos aquí por qué en español el tiempo se llama tiempo verbal, es decir, no importa el lugar en el que esté, este siempre va a mantener el tiempo, en este caso el he. Por eso decimos yo no he, yo no había. El que cambia es el auxiliar en este caso, sin importar la posición en la que esté. En inglés no es así. En inglés nos dice que lo que está inmediatamente después, si pusiera yo, I not have, el not no tiene una explicación de tiempo, no tiene una definición en tiempo, es simplemente una negación. Por lo tanto, necesito poner el auxiliar primero, sin alterar la estructura. Es decir, auxiliar, partícula negativa, verbo en pasado participio, tal cual como me lo indica. Ahora bien, a lo que nos atañe. Estructura interrogativa. Sujeto, tiempo verbal, be plus ing, have plus past participle. Aquí, ya hice un poco de spoiler, se me fue un clic de más. Pero ojo, aquí, si estamos entendiendo esta estructura, esta imagen o esta grafía de demostrar algo, ojo, vamos a trabajar con una estructura interrogativa. Por lo tanto, necesitamos algo antes de este sujeto. Y si ya sabemos que necesitamos auxiliares, en este caso para todo, porque estamos trabajando de perfecto, si tenemos el auxiliar have, es la regla 4,
Pero si necesitamos auxiliares hasta en el tiempo simple o en la estructura simple para negativo interrogativo, entonces, ¿qué es lo que irá antes de ese sujeto? Por supuesto, el auxiliar. En este caso no debemos de pensar cuál auxiliar, porque estamos trabajando de perfectos, de estructuras perfectas. El auxiliar será have. Por lo tanto, primero el auxiliar have, después el sujeto y después el verbo en pasado participio. O sea, la estructura sigue. Lo único que hice fue dividirlo aquí para el tiempo verbal. Auxiliary have plus subject plus verb in past participle plus complement and don't forget the question mark at the end. So we have the auxiliary have, the subject, the verb in past participle, okay? And we have an example. Have I worked a lot? Have I worked a lot? ¿He trabajado mucho? ¿Por qué omití el yo cuando hice la traducción? ¿He yo trabajado mucho? Recordemos que en español se hace la conjugación no solamente al tiempo o la conjugación que tengamos, en este caso el participio, sino que también se conjuga al sujeto, ¿ok? Al sujeto. Es decir, no es lo mismo decir yo trabajo para decir tú trabajas. Ahí ya hay una conjugación. Por eso, en español, la mayoría de ocasiones omitimos el sujeto, creyendo que no lo presentamos para nada, sin reconocer, sin darnos cuenta que está presente en la conjugación verbal. Por eso en inglés es necesario recalcar que se requiere de ese sujeto. De lo contrario, no tendríamos sujeto, no sabríamos de quién estamos hablando. Had I worked a lot, now in past tense, ahora en pasado, había yo trabajado mucho. Y para terminar, en su libro, in your books you will find this simple exercise, okay? The simple perfect tenses interrogative form is auxiliary have, subject, verb in past participle, and complement. That's it, question mark. So we have an example in present. Have you worked here? Had you worked here? And of course, for the continuous perfect tenses interrogative form, we have auxiliary have, subject, auxiliary be in past participle, verb in gerund, and complement. Have you been working here? Had you been working here? Thank you. See you next time.